Hola amigas, buenas tardes. El día de hoy me da mucho gusto, primero antes que nada me da mucho gusto estar este día, hoy, acompañándote con un tema que Dios puso en mi corazón, el cual yo le llamé el proceso con Dios. Fíjate que te quiero platicar o quiero empezar así, contándote que recientemente lo viví un proceso. Y te voy a decir, cuando escuchamos la palabra proceso, se nos viene a la mente sentimientos y pensamientos de dolor, de angustia, de temor, de problemas. Te predispones a que no estás bien y a que te vas a enfrentar a algo muy difícil. Y bueno, en realidad es que así es. La mente nos traiciona. Te enfrentas a duelos dependiendo de la circunstancia que estés viviendo. Yo quiero hablarte hoy de cómo un proceso se vive con Dios y cómo es diferente cuando estás en Él y con Él. Cuando estás inmerso en la circunstancia, difícilmente puedes ver soluciones. Nos encerramos, estamos ensimismadas en lo que está pasando y no encontramos caminos, ni salidas, ni nada, si no estás con Dios. Pero, si estás con Él, se te abre un entendimiento diferente, un entendimiento mayor. Y eso es lo que a mí me sucedió. Yo descubrí, primeramente, un amor inmenso por parte de Dios y me llevó a momentos sobrenaturales que yo no imaginé. Yo la verdad les llamo milagros, pero estos no se manifiestan si no hay un cambio de mentalidad. Eso es muy importante. En Romanos 12, versículo 2, en la versión TLA, nos dice: ya no vivan como todo el mundo, al contrario, cambien de manera de pensar y de ser. Así sabrán todo lo que Dios quiere, bueno, agradable y perfecto. Hace algunos meses viví una situación laboral complicada, así inicié mi tema. La verdad, en esta situación tan complicada ante mis ojos, yo no veía salida. Y la verdad es que todo lo que se había construido por años en mi empresa se caía. Se empezó a tornar muy complicado todo, pero eso lo veían solo mis ojos terrenales, y no solo mis ojos, también mi mente terrenal. Esta situación me llevó a reconocer que yo no tenía ni la capacidad ni la fuerza de solucionar nada, y lo único que hacía en ese momento era arrodillarme ante Dios y decirle: papá, aquí estoy, yo no puedo. Cuando tu corazón está dispuesto a escuchar a Dios, a soltar la situación, Dios habla y te habla fuerte y grandes milagros suceden. A veces hay un silencio abismal. Yo a ese silencio le llamo el silencio de Dios. Que no ves nada, no escuchas nada y al contrario de todo, ves un desorden a tu alrededor. Pero sabes que es el orden de Dios, aunque no lo entiendas. Te lo voy a explicar así. Nos movemos en dos dimensiones, la terrenal y la espiritual. Y dependiendo de la dimensión en la que te enfoques, serán los resultados que vas a obtener. Si tú te enfocas en una dimensión espiritual, dejas que Dios trabaje a tu favor. Estás dejando que Dios trabaje y obre para tu bien. ¿Y cómo me enfoqué yo? Yo la verdad solo creí que todo estaba bien. No que iba a estar bien, sino que todo estaba bien y que todo ya estaba resuelto. Incluso que así como estaban pasando las cosas, aunque me dolían, así debían de ser porque Dios estaba en el control de todo. Quité toda mi atención en el plano terrenal, que es la circunstancia, es el problema, para solo ver el poder y amor de Dios. Fui aumentando mi fe y mi convicción. ¿Cómo lo hice? Leyendo su palabra, no hay más. Leyendo, creyendo y poniéndola en práctica. No te quiero decir que negaba la realidad de una forma absurda. Simplemente me coloqué en una posición espiritual, en una posición celestial, en una posición como hija de Dios, en donde entendí que todo lo que es para mí
por derecho divino, ya está dado. Porque su verdad está por encima de cualquier circunstancia. Ejemplo, en una situación de problema, ¿cuál sería la verdad? Pues la solución. En una situación de enfermedad, ¿cuál sería la verdad? La salud. En una situación de escasez, ¿cuál sería la verdad? La abundancia. En mi mente solo estaba lo que viene de Dios, no había más, no podía venir otra cosa si no era de Dios. Como lo dice su palabra, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. No podía ser de otra cosa más. Yo en ese momento no podía hacer otra cosa más que adorar a Dios, creyendo que todo estaba resuelto. Adoraba y agradecía todas las noches porque yo sabía en mi convicción que todo estaba resuelto. Dice en Filipenses 4:6 en la versión Telea: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Cuando vives procesos, se pone en práctica la fe, se tiene que poner en práctica la fe. Estás lleno de incertidumbre y de miedos, pero a pesar de esto, la fe se debe de detonar, es decir, tú debes de ponerla por encima de esa circunstancia para que se detone. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo puedes hacer? A mí me gusta mucho la parábola de la mujer del flujo de sangre. Esa parábola nos habla que Jesús sintió en medio de una multitud que salió poder de él cuando alguien lo tocó. Y él dice: ¿quién me tocó? Y fue la mujer con flujo de sangre. Esa mujer tenía una frecuencia de fe alta, igual a la de Jesús. Imagínate qué tan alta era para tener la fe que Jesús tenía y poderla sentir. Aunque esta mujer estaba pasando por una circunstancia complicada, vuelvo a lo mismo y me pregunto, ¿tú te imaginas la fe de la mujer de flujo de sangre? Es por esto que Jesús la sintió. ¿Cómo te explicas que muchos en ese momento, si nos vamos a ese momento, muchos lo tocaban y no sentían? Pero esta mujer, cuando lo tocó, desprendió poder. Y el poder es igual a fe, en el mismo nivel de Jesús. ¡Wow! Jesús responde: tu fe te ha sanado. Esto es increíble, amigas. Esto a mí me vuela la tapa del cerebro. La verdad es que es algo que solo de imaginar me hace la piel de gallina. En conclusión, amigas, cuando cambies tu forma de pensar, cambiará tu forma de hablar, porque hablarás lo que has creído, puesto que la palabra tiene poder. Y cada palabra que sale de tu boca cambiará tu realidad. Yo lo veo como una sinergia entre lo que piensas, sientes y hablas. Papá lo dijo en su palabra, Hebreo 4, en la versión Telea: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Para ir cerrando un poco el tema, te contaré otro pequeño testimonio. Hace muchos años pasé por un cuadro de ansiedad depresiva fuerte. Para funcionar en mi vida cotidiana, tenía que tomar 6 pastillas al día. Estas pastillas me permitían por lo menos levantarme para poder hacer mi día, atender a mis hijos, ir a mi trabajo, aunque iba en modo zombie, pero podían sostenerme. En este proceso de salud, mi esposo también estaba pasando por otro proceso muy complicado, el cual yo necesitaba estar al 100% para él y por él. En ese tiempo yo empezaba a conocer de la palabra de Dios, y cuando escuchaba que decían que tú eres sano por la llaga de Jesucristo, la verdad es que yo tomé esa verdad como mía. Esa verdad la tatué en mi corazón y en mi mente, hasta que hizo rema en mi corazón. Una noche, ya cansada de mi condición física,
Me arrodillé y le dije a Dios: papá, esta es la última pastilla que yo tomo. Yo no puedo depender de nada más que de ti. Quiero decirte que años anteriores yo ya había intentado dejarlas y no podía, porque cada vez que yo lo intentaba me sentía peor, era como un rebote. Incluso me mandaba a urgencias, porque por mis fuerzas yo no podía. Pero esa noche, decidida, rendida y con una convicción mayor, obviamente con una fe mayor y solo creyendo la verdad de que yo era sana, de rodillas, con un corazón rendido, las dejé. Al día siguiente desperté y yo ya no tomé ninguna pastilla. No te voy a mentir, ese día me sentía mareada, me dolía poquito la cabeza, pero no me sentía como otros días. Entonces aumenté mi fe y te puedo decir con toda mi honestidad que hace 10 años que yo no tomo ningún medicamento para esta condición. Estoy segura, plenamente convencida, que Él me sanó esa noche y me libró de esa carga. ¿Te das cuenta? Que cuando le creemos a Dios, así como la mujer del flujo de sangre y yo, en ese momento podemos manifestar una fe igual que la de Jesús. Y te repito, como te lo dije hace rato, grandes milagros suceden. Amiga, yo te animo a que si estás pasando por una situación complicada, primeramente te digo que es temporal. Pero te quiero decir que veas lo que veas, sientas lo que sientas y escuches lo que escuches, sigue poniendo tus ojos y tu fe en Jesús. Nada ni nadie te podrá separar de su amor. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús todo se le llevó en la cruz al morir por nosotros. Recuerda, tu milagro sucede no por la necesidad que tengas o que estés pasando, sino por la transformación de tu mente puesta en Jesucristo. Quiero terminar con este versículo que es mi favorito, Isaías 43:18, en la versión Telea. No recuerden ni piensen en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Así es, amigos, amigas. Papá ya no nos trae nada de lo que hemos vivido en nuestra vida. Es más, nos pide que ni siquiera las pienses porque ni valen la pena. Él está haciendo cosas nuevas cada día para ti. Incluso ya las empezó. Él abre caminos todos los días de una forma espiritual extraordinaria, en medio de los desiertos que vienen siendo los procesos, y hace brotar ríos en tierra seca. Por muy difícil la circunstancia que estés pasando o viviendo en este momento, solamente confía, créele a Dios y suéltala. Espero, amiga, que este tema sea de gran bendición para tu vida. Te mando un fuerte abrazo y bendigo tu vida. Muchas gracias.